Continuamos con las clases acá en la Academia Élite. Vamos a hablar en esta ocasión sobre el lenguaje, ¿ya? El lenguaje. Resumido, chiquito nomás. El lenguaje es una facultad humana de hablar. Habíamos visto en el capítulo anterior que la comunicación se daba en todos los seres vivos, ¿cierto? Todos los seres vivos. En cambio, el lenguaje es una facultad exclusivamente humana. Hablar del lenguaje de las abejas, el lenguaje de los delfines y otros tantos, dicen los lingüistas, es emplear al término lenguaje en sentido figurado, para referirse a la comunicación que se da entre estas especies. Porque en estricto sentido, el lenguaje es exclusivamente del ser humano. Además, ustedes son testigos. ¿Qué otra especie de animal se comunica mediante palabras? Ningún otro. Solo el ser humano. Por eso el lenguaje es exclusivamente humano. Y acá dice que es una facultad. Acá la palabra clave. En el tema de comunicación, la palabra clave era proceso. Acá es facultad o capacidad, que es su sinónimo. Por eso los lingüistas a menudo hablan de facultad de lenguaje. No solamente lenguaje, facultad de lenguaje. Bien, esta facultad de hablar, entonces, no es de un grupito de personas, de una etnia, de una clase social. No. Se da en todos los seres humanos. No importa la lengua que utilicen para hablar, puede ser el español como nosotros, el inglés, el huitoto, el campa, el ayánica, no sé. Pero la facultad de hablar es propia del ser humano. Por eso, esta facultad dice acá que es universal. Universal significa que es de la especie humana, de todos los seres humanos. Racional, otra característica es que el lenguaje es racional. ¿Qué implica eso? Que hablar implica también pensar, razonar. ¿Razonar para qué? Primero, para crear palabras a partir de sonidos mínimos. Veamos por acá. Por ejemplo, para pronunciar la palabra perritos, por ejemplo, esta palabra, es complicado. A nuestro parecer, pronunciar la palabra perrito no ofrece ningún problema, ninguna dificultad. Lo hablamos como algo natural, como caminar, como respirar, pero si nos detenemos a analizar detalladamente, nos daremos cuenta que hablar es complicado. Por eso los animalitos, aunque tuvieran todos los órganos de lo que nosotros disponemos para hablar, no podrían hacerlo. ¿Por qué? Porque le faltaría inteligencia. Veamos. Por ejemplo, acá la palabra perritos. Pronunciar esta palabra resulta pues de unir lo siguiente. Primero, una unidad con significado que es per. Se llama raíz de la palabra. Ya tienes perro, perrera, perrito, perrazo, etcétera, ¿no? Eso se llama raíz o lexema. La diferencia entre perros y perritos, it, indica diminutivo, cariño, afecto que sentimos por este animal. La O, el género masculino. La S, plural. Cada uno de estos segmentos toma el nombre de morfemas. Toma el nombre de morfemas. O sea que al hablar lo que hacemos es articular morfemas, que a su vez cada uno de estos morfemas resultan de articular otras unidades menores que no tienen significado. Por ejemplo, este primer morfema es el resultado de articular la P, la E, la R, que en fonología se representa así. El morfema I de dos sonidos. El morfema O, un solo sonido. El morfema S, un solo sonido. ¿Podemos seguir segmentando? Ya. Estas son unidades indivisibles y toman el nombre de fonemas. O sea que al hablar nosotros realizamos una doble articulación, ¿no? La palabra es el resultado de articular una cadena de morfemas que a su vez resultan de articular fonemas. Por eso es doblemente articulado. Y para hacer eso necesitamos
pensar, razonar. Por eso el lenguaje es racional. También es innato. ¿Y qué significa innato? Innato es algo que nace contigo. Por ejemplo, ¿quién te ha enseñado a llorar? Ella, dirá alguien. ¿O quién te ha enseñado a respirar? Nadie. Es algo natural. El lenguaje también es así. Dice Noam Chomsky, lingüista y activista norteamericano, que la facultad de hablar se transmite genéticamente de padres a hijos, como se transmite también el color de los ojos o el color de la piel. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a que toda personita viene a este mundo con un organismo diseñado para hablar cualquier idioma. ¿Ya? Todos venimos a este mundo con las cuerdas vocales, con la forma abocinada de la boca, los caninos del mismo tamaño que otros dientes, todo listo para hablar. Ahora, para que eso se haga, esta potencialidad se desarrolle, se materialice, necesitamos aprender una lengua. ¿Ya? La lengua sí se aprende, el lenguaje no. El lenguaje es innato. De no confundir lengua con lenguaje. El lenguaje es la facultad de hablar, eso es innato. Pero aprender una lengua, el francés, el inglés, eso se aprende generalmente en el medio donde se desarrolla cada individuo. No confundir. Entonces, el lenguaje también es innato según la teoría chomskiana. Y la doble articulación que hemos explicado por allá. Pero vamos a poner otro ejemplito por acá, a ver. Otro ejemplito. A ver, tenemos la palabra obreros, por ejemplo. Obreros. Ahí está. Esta palabra. Obreros. Esta palabra resulta de articular también cuántas unidades con significado. A ver, la palabra obrero se deriva de obra. De obra, de manera que la raíz es esta de acá. Obra. ¿Qué significa er? Er significa oficio u ocupación. Quien realiza la obra, obrero. Quien cuida el jardín, jardinero. Quien cuida a un niño, niñero. Y así indica oficio o ocupación. Diferencia entre obrero y obrera. La O indica el género masculino. Diferencia entre obrero y obreros. La S indica plural. Estas unidades hemos dicho que toman el nombre de morfemas. Y según André Martinet, lingüista francés, esto corresponde a la primera articulación del lenguaje. Entonces te preguntan, ¿cuáles son las unidades de la primera articulación? Morfemas. Pero así como hemos descompuesto a esta palabra en morfemas, ahora vamos a ver cada morfema. El morfema OR tiene 3 unidades de sonido. La O, la B, la R. ¿Sí o no? Ahí está. El morfema ER, 2 sonidos. El morfema O, un solo sonido. El morfema S, un solo sonido. Estas unidades indivisibles, carentes de significado, toman el nombre de fonemas. Fonemas. Y corresponden a lo que Martinet llamó la segunda articulación del lenguaje. Segunda articulación. Entonces, primera articulación, morfemas. Segunda articulación, fonemas. ¿Qué diferencia entre morfema y fonema? El morfema es una unidad significativa. Quiere decir que tiene significado. En cambio, el fonema no tiene significado. Solo distingue significado. Que vamos a ver en otro capítulo más adelante cuando lleguemos a fonología. ¿Ya? Entonces, el fonema no tiene significado. Pero ¿dónde radica la importancia de esta doble articulación? Su importancia radica en otro principio, en otra característica del lenguaje que es la productividad. La productividad. ¿En qué consiste la productividad? En que con un reducido número de fonemas en cada lengua se puede crear una cantidad ilimitada de palabras. El español, ¿cuántos fonemas segmentales tiene? El español general, 24 fonemas. Pero articulando esos 24 sonidos, ¿cuántas palabras se pueden crear?
una cantidad ilimitada. Por eso, a eso se llama productividad, desde el punto de vista de André Martinet. A esta misma característica, Chomsky lo llamó creatividad. Productividad, creatividad, es lo mismo. Podríamos mencionar también de repente otro principio, otra característica del lenguaje, que es el desplazamiento. ¿Y en qué consiste el desplazamiento? Si usted compara la comunicación animal con la comunicación humana, nosotros que empleamos el lenguaje, podemos hablar de un hecho pasado, de lo que ocurre en el momento o de lo que ocurrirá quizá mañana, ¿no? En cambio, los animalitos solamente pueden comunicarse sobre hechos del momento, ante el peligro, el hambre, el frío, pero sobre hechos del momento. En cambio, los seres humanos, repito, podemos, empleando el lenguaje, referirnos al pasado, al presente o al futuro. ¿A eso cómo se llama? Desplazamiento, que es otra característica del lenguaje. Vamos a ver rápidamente las funciones del lenguaje, ¿ya? Las funciones del lenguaje. Primero, ¿qué entendemos por función? ¿Qué es función? Bueno, por ejemplo, ¿cuál es la función de este plumón? Pues, ¿para qué se ha inventado? Para escribir en la pizarra, ¿cierto? Esa es su función. ¿Para qué sirve un bolígrafo? Para escribir con comodidad. Para eso se ha inventado. Todo cuanto ha inventado el ser humano a lo largo de la historia ha sido siempre para satisfacer alguna necesidad. Ante una necesidad, el hombre crea algo para satisfacer esa necesidad. ¿Y qué necesidad satisfizo la invención del lenguaje? Porque el lenguaje es una invención del hombre también. ¿Qué necesidad satisfizo? La necesidad de comunicación. O sea, hay un momento en que el hombre siente la necesidad de decir algo a otro y esa necesidad ha creado el órgano, la laringe, poco desarrollada en el mono, pero en el hombre con el ejercicio constante ha ido modulando sonidos cada vez más perfectos. Entonces, ¿con qué finalidad ha inventado el lenguaje? Con la finalidad de comunicarse. Por lo tanto, la función principal del lenguaje es la función comunicativa. ¿Para qué más sirve? Para pensar. No existe el lenguaje sin el pensamiento. Entonces, en resumen, diremos que el lenguaje tiene dos funciones primordiales. La función comunicativa y la función del pensamiento. Y eso de apelativa, expresiva, esos son matices de la función comunicativa. Es decir, cada vez que nos comunicamos con alguien, siempre hay un propósito, una finalidad. Y entonces, por eso dice acá, según la intención del hablante. Al lingüista Carl Bühler se le ocurrió primero hablar de estas tres funciones básicas. ¿Cuáles son las funciones básicas del lenguaje? La función representativa. La función representativa. La función expresiva. La función apelativa. Ahí está, tenemos tres funciones. Bühler llamó representativa cuando empleamos el lenguaje con la finalidad de informar algo sobre el mundo que nos rodea, o sea, hablar de la realidad. Vamos a poner acá, intención del hablante, informar algo sobre la realidad. Sobre la realidad. La información que se dé sobre la realidad puede ser calificada de información verdadera o información falsa. Quiere decir que podemos reconocer esta función también porque el enunciado puede ser calificado de verdadero o de falso. Se evidencia esta función en el lenguaje de la ciencia. O sea, si tomas un libro de química, biología, anatomía, historia, ¿qué función predomina ahí? Representativa. ¿Por qué? Porque el interés del hablante es informar algo de la realidad.
que puede ser, repito, verdadero o puede ser falso. Por ejemplo, cuando decimos los peces son animales acuáticos vertebrados. Los peces son animales acuáticos vertebrados. Estoy informando algo de la realidad. En este caso es verdadero, pero podría haber un enunciado que sea falso, ¿no? Por ejemplo, vimos un elefante blanco en la plaza de armas de Huánuco. Función representativa, pero es un hecho que no puede darse, ¿no? Por lo tanto es falsa. Así que no importa que sea verdadero o falso. La expresiva, ¿cuándo ponemos la función expresiva? Cuando el hablante use el lenguaje, pero con la finalidad de manifestar sus emociones. O sea que acá el hablante ya no informa algo del mundo que lo rodea, sino que habla de su mundo interno. Alegría, tristeza, sorpresa, cólera, dolor, ¿ya? Por lo tanto, ¿en qué tipo de oraciones se da? En oraciones exclamativas, oraciones desiderativas, oraciones dubitativas. Ahí predomina la función expresiva del lenguaje. Por ejemplo, de repente dos amiguitas están caminando por la calle y ven pasar a un muchacho por ahí. Una de ellas dice así: ¡qué feo ese chico! Acá el lenguaje cumple la función expresiva. ¿Por qué? Porque esta información no puede ser calificada de verdadera o falsa, para empezar. Para una de ellas, de las amigas, puede ser un chico feo, un cuasimodo, pero ese mismo muchacho puede ser para la otra el sexapil, el Adonis, el irresistible de Huánuco, ¿sí o no? ¿Ya ve? Así que, porque en gustos y colores no han pintado los autores, algo así es el dicho. Entonces, la función expresiva predomina cuando el hablante expresa su mundo interno, ¿ya? Función apelativa. En este caso, en la función apelativa, el mensaje va dirigido al receptor. ¿Por qué? Porque buscamos modificar la conducta del receptor. Vamos a poner acá oyente de manera general, del oyente. ¿Cómo? Utilizando oraciones imperativas que indican mandato, orden, usando oraciones interrogativas. Cuando nosotros formulamos una pregunta, esperamos una respuesta del oyente. Por eso en las oraciones interrogativas también predomina la función apelativa. Por ejemplo, Lázaro, levántate. Ahí está la función apelativa. Lázaro, levántate. O también cuando preguntas así, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, muchacho? ¿Cómo te llamas, muchacho? Función apelativa. ¿Por qué? Porque buscamos una respuesta del oyente. Estas son las funciones básicas establecidas por el lingüista Karl Bühler. Con el paso del tiempo, otros lingüistas han dado otros nombres. Por ejemplo, a la representativa también se conoce como informativa, porque el propósito es informar. También se llama función denotativa. ¿Por qué? Porque como se da en el lenguaje científico, la ciencia no admite la connotación. El lenguaje acá debe ser denotado, las palabras con significado directo, real y objetivo. Acá no se admite la connotación, por eso también se llama función denotativa, también se llama así. A la expresiva, otro nombre, función emotiva. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las emociones, ¿sí o no? Con las emociones.
¿Ya? Sus emociones. ¿Qué emociones hemos dicho? Alegría, dolor, duda, deseo, etcétera. ¿Ya? Por eso también se llama emotiva, tiene que ver con las emociones. Algunos autores llaman función sintomática. ¿Por qué? Porque acá el lenguaje es un síntoma de interioridad del hablante, por eso es sintomática también. Ya la apelativa, a la apelativa también se conoce con el nombre de función conativa. Conativa. Te repito que estas son las funciones básicas. Además, por último, recuerda que en cada función del lenguaje sobresale, destaca un elemento de la comunicación. Depende a quién vaya a dirigir el mensaje. En la representativa, por ejemplo, ¿qué elemento destaca? El referente. El referente. Hablamos de la realidad, el referente. Razón por la cual algunos autores también llaman función referencial. En la expresiva, ¿qué elemento destaca? El emisor, porque usamos el lenguaje para hablar de nuestro mundo interno, el emisor. En cambio, en la apelativa, el mensaje va dirigido ¿a quién? Al receptor. En la función apelativa destaca el receptor. Ahí está. Bueno, esas son las funciones básicas. Bühler habló solamente de 3 funciones porque tomó como base la teoría de Platón respecto de la comunicación. Platón, muchachos, decía que en la comunicación solamente hay 3 elementos. La cosa, el uno y el otro. O sea, el referente, el emisor y el receptor. Pero con la invención del teléfono, por Graham Bell, se descubrieron nuevos elementos de la comunicación. El mensaje, el código, el canal, ¿sí o no? Y entonces por eso es que aparecen nuevas funciones. Tenemos, por ejemplo, la función fática. Bueno, volviendo acá a la función fática, entonces, la función fática predomina cuando el hablante busca verificar el funcionamiento del canal. También cuando vamos a iniciar la conversación, vamos a concluir la comunicación, porque ahí estamos abriendo o cerrando el canal. Entonces, el elemento que destaca es el canal. Ejemplo, ahí está. Aló, el típico aló, ¿me escuchas? Verifica si es que funciona el teléfono, sí o no. O cuando te despide de alguien, así, adiós, nos vemos, hasta luego. En fin. Listo, esa es la función fática. Otra función, la función metalingüística. La función metalingüística o de glosa. Metalingüística o de glosa. Esta función predomina cuando el hablante usa el lenguaje, pero para hablar del lenguaje mismo. El lenguaje es el código, sí o no, en la comunicación. Por lo tanto, acá el elemento que destaca es el código. ¿Ya? ¿Cuándo predomina? Cuando el hablante analiza, la finalidad es analizar al lenguaje mismo. Ahí está, al lenguaje mismo. ¿Cómo así analizamos al lenguaje mismo? Cuando hablamos de la estructura de una palabra, por ejemplo, digo, la palabra árbol tiene 2 sílabas trabadas. Analizo el lenguaje. Cuando, por ejemplo, me refiero a la etimología de una palabra, la voz latina pater dio origen a 2 palabras del español, padre y paternal, función metalingüística. Cada vez que hablamos del lenguaje. El sustantivo es la palabra variable porque tiene género y número. Allá, función metalingüística. Entonces, cada vez que hablamos del lenguaje, podemos decir acá, por ejemplo, la única consonante africada en el español es la che. Ya estamos ahí analizando al lenguaje. Esa es la función metalingüística. Y por último, tenemos la función poética o estética. ¿Cuándo predomina la función poética o estética? Cuando el hablante busca embellecer
a su mensaje. O sea que acá el elemento de la comunicación que destaca es el mensaje. ¿Ya? Finalidad, objetivo, embellecer al mensaje. Por eso también se conoce como función estética. ¿Y cómo embellecemos al mensaje? Empleando recursos literarios, rimas, aliteraciones, metáforas, todos los recursos que te ofrece la literatura. Por ejemplo, cuando dices a alguien, eres la luz que ilumina mi vida. Ahí está. Acá hemos empleado un lenguaje metafórico. Lo vemos en los refranes, lo vemos en las sentencias populares, en las canciones, principalmente en la poesía, por eso se llama poética. El indio Maita, por ejemplo, un gran cultor de las coplas cajamarquinas, decía: las muchachas de este tiempo son como la fruta en verano. Apenas tienen 15 años, ya se la ha comido el gusano. Es la función estética o poética. Muy bien, chicos, no se olviden, estamos acá en la Academia Élite. Ya, únete.